Bienvenidos al Corazón de las Palabras. Corazón de las Palabras. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. Jag menar, jag kommer ihåg en gång rasande och i en radiostudio och tog en hel väska med, det var en ganska tung väska för den var full med gamla 78-varvsskivor och slängde väskan genom glasrutan. Jag blev så förbannad. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Arrancamos esta Máquina de Pensar a las 20:02 con la voz de Ingmar Bergman, reflexiones sobre la vida, el amor y la muerte, el legendario director. Se trata de una entrevista. El hombre casi no concedía entrevistas, pero en el 99 hizo una excepción y habló junto con su mejor amigo Erland Josephson. Bergman describió la vida, justo estuvimos hablando de esta entrevista que está ahí, está en YouTube, la pueden ver, es Ingmar Bergman y Josephson, Erland. Estamos con Jorge Pozzi en controles de emisión, estamos con el Flaco Germán en la puesta a punto, ya mismo vamos a arrancar La Máquina de Pensar, dándole la bienvenida, ¿cómo andás? Al crítico de cine Amilcar Nocchetti. Bueno, buenas noches. Un gusto. Amilcar Nocchetti, te invitamos para que te saques el gusto de hablar de Ingmar Bergman. Sí. A Ingmar Bergman hay que verlo, más que hablar, pero sí, me dijiste que estaban haciendo esto en esta semana y está bueno volver a lo que debe ser una de las 4, 5, 6 figuras máximas como cineasta en la historia del cine, ¿no? ¿Verdad? Para algunos es el máximo, ¿no? Sí, para mí es el máximo. Dije que no lo iba a decir, pero lo es el digo. Cineasta. Pero lo que pasa con Bergman también, me parece, es que los elogios son tan grandes que van como casi tapando la obra, ¿no? Exacto. Cuesta desentrañarlo. Y en eso hay que ser cauteloso pensando en las generaciones jóvenes. Claro. Yo siempre digo que cuando te venden el carro del Chaná, para los que tienen cierta edad, después vas a ver un carro alegórico que puede ser muy bueno, pero no es el carro del Chaná. O al revés, el carro del Chaná puede no impactarte como te hubiera impactado. ¿Por qué digo que para mí es el mejor? Porque yo repaso, cuando a mí me preguntan, a mí no me gusta nunca decir el mejor o la mejor película. Yo qué sé si El Ciudadano es la mejor película. 2001 es la que yo vi más veces, entonces no sé si El Ciudadano para mí es la mejor película. Siempre hay que hablar de un número un poco mayor. Pero me doy cuenta que cuando me han preguntado, y siempre digo 4, 5 o 6, termino dándome cuenta que digo nombres de personas que tenían una concepción renacentista del cine. Partiendo de una educación enciclopédica, tenían una concepción renacentista. Eran hombres del Renacimiento 500 años después. Kubrick, Kurosawa, Bergman, Visconti, Eisenstein. Gente que hacía cine, pero que hacía teatro y que se interesaba por los diseños de sus propias películas, aunque no los hicieran ellos, pero marcaban las pautas. Estaban en todo. En ese YouTube que acabas de mencionar, cuando van 2 minutos, lo primero que dice cuando se sienta, esperando que empiecen a hacer la transmisión del programa, que indudablemente es un programa de 1 hora para la televisión, porque dura 52 minutos, es bájenme por favor ese foco. Estaba en todo aún cuando no tenía que estar. Eso sucede con todos esos otros directores. Era un dramaturgo, es un novelista, además de hacer los libretos para sus propias películas, ¿no? ¿Verdad? Era un hombre que estaba interesadísimo en seleccionar él la banda sonora, las películas de sus últimos 25 años. Las bandas sonoras son todas seleccionadas por él en base a música clásica. Entonces, había todo un concepto global del quehacer artístico. Que eso es lo que hace que se pueda llamar a esta gente autores al mejor nivel de lo que defendía la gente de la Nouvelle Vague.
y que es un concepto absolutamente erróneo cuando se habla de Hollywood. Pero en el caso de esta gente sí son autores. En Hollywood alguno hay, pero porque no pertenecen exactamente a Hollywood. Woody Allen es un autor. Y no en vano es bermaniano. Sí, totalmente. Me quedé pensando lo de la música clásica. Recordaba que ahora Kubrick también en su momento la empezó a usar la música clásica porque ya está hecha, ya la conocen y entonces la pueden adaptar a sus propios fines, ¿no? Totalmente. O sea, no dependen del músico porque son ellos que ya la conocen. Exacto, y en el caso de Kubrick incluso se dio en un par de oportunidades que él tenía pensado hacer determinada cosa y había además pensado en otro compartimento de su cabeza en tal música de Ligeti. Y cuando escuchó la música de Ligeti se dio cuenta que lo que él tenía pensado era mejor hacerlo de otra manera. Entonces, hasta la música también cambiaba su propia concepción de la película que tenía en mente. O como le pasó a Kubrick también, no me acuerdo con qué película, que le hicieron la banda sonora a un músico, no le gustó, entonces vamos a poner música clásica. Vamos a poner otra música, exacto. En ese aspecto esta gente era así. Está bravo encontrarlo hoy. Eso no quiere decir que lo de hoy sea peor que lo de ayer. Es distinto, es otro mundo. Yo no sé si Berman tuviera 40 años hoy, si sería el mismo que fue hace 60 años atrás. No tengo la menor idea. Supongo que no, que sería otro, serían otras también sus inquietudes, porque también hay un Berman diferente en cada década, ¿no verdad? Berman es un hombre que transita por su obra, va caminando en base a 4 partes fundamentales que son muy definidas y que son en base a la época en que va viviendo, lo que le estaba pasando a él y lo que pasaba al mundo. Porque una de las falacias más importantes que se han dicho sobre él es que era un hombre que estaba encerrado en una especie de mitológico castillo de cristal en el cual se miraba el ombligo y hablaba solamente de sus problemas internos. Yo invito a la gente que vea algunas de sus películas de los años 60, década conflictiva si la hubo, para que se encuentre con el Berman de persona o el Berman de vergüenza, a ver si ese Berman estaba mirándose el ombligo o si era un Berman que mirándose el ombligo o mirando sus problemas no los extrapolaba, ¿no, verdad? Pero era alguien que en principio no le gustaba demasiado la política o opinar sobre política. Supuesto. O sea, estaba como aparte y tenía esa se había quemado con leche y veía la vaca y lloraba, ¿no? Él había declarado con esa honestidad brutal que siempre lo caracterizó, y que ya se ve en las películas, había declarado que él de jovencito, era un adolescente de 14 años o 15, se había sentido fascinado por la figura de Hitler, ¿no verdad? Y que después rápidamente, al ir viendo cómo iban las cosas en Alemania y en Europa, la descartó. Pero en principio se sintió fascinado, lo cual de alguna manera indica que una película notable y que la gente la tiene muy olvidado y no deberían de olvidarla, que es Las hermanas alemanas de Margaret von Trotta, decía una gran verdad cuando en determinado momento en una discusión en la cárcel entre las dos hermanas, entre la terrorista que está en la cárcel y la revolucionaria por vía legal que la visita, tienen una discusión, como hay tantas en la película, y la revolucionaria legal le dice a la otra, vos tanto terrorista de izquierda que sos ahora, si hubieras nacido 15 años antes, hubieras sido nazi. Y la otra le encaja un cachote, porque es la única respuesta que tiene a esa verdad. De alguna manera Berman sabía, indudablemente, los peligros que se corre cuando uno de repente se vuelca al terreno político, al terreno... Alguien muy celoso de su arte. Y lo tenía claro, ¿no? Y lo dice en esta entrevista con 82 años que está en YouTube, que está con Erland Josephson, es que él necesitaba controlar todo, ¿no? Todas las variables, ¿no? O sea, alguien que era muy maníaco de controlar todos los aspectos como de la todos obra. estos renacentistas. Sí, ¿no? Sí. Ya se sabe todas las cosas que hacía y deshacía Kubrick. Digo, la anécdota famosa de Kubrick mandando buscar 4 meses después de finalizada la filmación a Ryan O'Neal a Hollywood para filmar un encuadre de Barry Lyndon, en el cual a Ryan O'Neal se lo veía a media cuadra. Tenía que ser Ryan O'Neal y chau. O Kurosawa con sus manejos de ejércitos en la versión del Rey Lear de Ram, por ejemplo, o Visconti en La caída de los dioses, que compró sangre en el hospital, sangre real para esparcir en la cama en la escena del asesinato del patriarca viejo en La caída de los dioses. Se necesitaba sangre real, bueno, sí, el hombre jalea, no quería.
Sí, eran maniáticos, eran tremendamente maniáticos. En Bergman se puede ver, en Diario de Filmación de Fanny y Alexander, cuando obliga allá a un viejo Gunnar Björstrand, uno de sus más grandes actores, ya un hombre más cerca de la muerte que de la vida, lo obliga a repetir docenas de veces una toma montado arriba de un caballito de calecita, para después vos ver Fanny y Alexander y que esa toma no estuviera, desapareció. Por otro lado, mirá vos lo que son las cosas, porque está bueno hablar de ciertos Bergman que la gente no se los puede imaginar. El año pasado en el Festival de Cinemateca se exhibió, creo que fue el año pasado o el otro, hace 1 o 2 años, se exhibió un documental sobre Bergman y había momentos que eran insólitos. Por ejemplo, lo paternal que era con sus actores en determinados momentos, tan exigente que eran otros, y mirá vos la dualidad, lo paternal que era con sus actores. Había, me acuerdo, un momento en el que terminaban de filmar una escena de desnudo y termina de dar el corte y no terminó de decir corten, y lo ves que se levanta y agarra una enorme manta y lo primero que hace es ir a cubrir a su actriz. O por ejemplo, en una escena en un aeropuerto va a despedir no me acuerdo a quién, y cuando se va caminando cada vez, se agacha más, como que va bajando una escalera y en realidad no va bajando nada. Ese tipo de bromas que de alguna manera también se puede adivinar en esto que tú recomendás a la gente que vean en YouTube, en esa risa estentórea que nunca tiene Erland Josephson en esos 50 minutos, y que sí las tiene Bergman y que se notan muy francas, te da la pauta de que, bueno, el hombre era mucho más complejo de lo que, parece. Yo me imagino también que al estilo, digamos, de Orson Welles, en el sentido de que son gente hombre renacentista. Pero gente que viene del teatro, entonces tienen esa camaradería del teatro, de la obra teatral, tienen un equipo de actores que lo tienen muy entrenado, y entonces después se lanzan a hacer cine con ese equipo de actores, claro, ¿no? Y la magia donde ya se conocen de taquito. Exacto. Digamos, ¿no? Y la magia de gestar. Yo a veces caigo de repente en lo que puede ser un lugar común, diciendo que no todos los actores de cine funcionan en teatro, pero que es raro que un actor de teatro no funcione medianamente bien en cine. Contra los que dicen que ciertos actores de teatro brillantes son horribles en cine. Ahora está de moda decir que Laurence Olivier era peor que John Wayne en cine, lo cual me parece una blasfemia para ambos lados. John Wayne no podía ser Hamlet, Laurence Olivier no puede subir a un caballo y ser cowboy. Son dos cosas distintas, son el agua y el aceite. Pero está de moda. Por supuesto que hay actores de teatro, sobre todo de esas escuelas como la inglesa o la rusa, que no pueden hacer determinado cine. Pero yo siempre considero que el actor de teatro, y lo mismo debe ser para el director, tiene a favor algo yendo al cine que el de cine no necesariamente lo tiene yendo al teatro. Que es, y yo lo viví de cerca cuando tuvimos con otras personas una sala de teatro, la gestación de la obra desde la nada. ¿Está? Desde el primer día que se sientan y empiezan a leer con ropa de calle, así nomás, en una mesa como la que tenemos acá vos y yo, empiezan a leer el texto. Una cosa, por ejemplo, que se muestra de pasada, pero que se muestra en la película All That Jazz de Bob Fosse, cuando empiezan a ensayar y que terminan riéndose de lo propio que van leyendo, y ni siquiera lo leen representando, simplemente lo leen para reconocer el texto, para empezar a educar el oído a las palabras que hay en el papel. Eso en el cine no es de esa manera. En el cine hay un libreto que lo hicieron por un lado, a lo sumo el cineasta con algún otro, y hay una concepción visual que la tiene solamente el cineasta y trata de transmitírsela al fotógrafo y con él compartir cosas, y después hay toda una parte de vestuario y de dirección artística que a veces el cineasta le da corte y a veces no le da tanta bolilla. En teatro todo eso es mucho más un todo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, es lo que decís tú, esa camaradería que se tiene en teatro, la trasladas al cine, y claro, si además te encontrás con que la traslada es un tipo como Bergman, ¿tá? Porque de repente si la traslado yo, vos, bueno, claro. Pero la traslada un hombre como Bergman, bueno, ahí se originan las
las maravillas que se han originado, ¿no? ¿Verdad? Que podrán o no ser más o menos discutibles, pero que son maravillas. Vamos, nadie puede negar que Bergman no baja de 10 o 12 obras maestras en una obra de 40 y pico de películas. Y la fuerza dramática o dramatúrgica que hay como dramaturgo, por ejemplo, yo este fin de semana vi Escenas de la vida del conyugal, es que también está libre en YouTube, se puede ver, junto con otras 10 películas más. Y cualquiera que la mire los primeros 5 minutos son solamente un hombre y una mujer hablando. Y con eso ya te engancha. ¿Por qué? Porque hay un conflicto impresionante. Hay una fuerza, por más que no están ni gritando, ni insultándose, no están son muy nórdicos, sacándose una foto nada más, están hablando entre ellos y te das cuenta que ahí está pasando algo. Y con eso es la dramaturgia, ¿no? Sí. Es pura, ¿no? Claro. Porque incluso desde el punto de vista cinematográfico es un plano normal, sí, no hay nada. Como hay muchos, esa es la película más de cámara. Si se puede hablar, porque hay un teatro de cámara, si se puede hablar de un cine de cámara me refiero cámara en cuanto al lugar, al recinto. Esa es la película. Casi todo de interiores. Esa es la película de cámara. Dura 2 horas y media y uno se sigue enganchando por el conflicto. Pero además yo leí que le había pedido a Sven Nykvist, que fue uno de sus 2 mejores fotógrafos, que por favor le hiciera la fotografía más horrenda que se le pudiera ocurrir. Una cosa que hiriera la vista por lo fea, ¿no, verdad? Y por supuesto que Benmovie lo logra sin ningún problema. Lo que tuvo Bergman, como tienen también todos esos gigantes del cine, que se los puede llamar autores, como lo tiene hoy un Woody Allen y también un Martin Scorsese, para no hablar solamente de cine de Europa, para que la gente vea que también en Hollywood a veces hay estas luminarias. Con Clint Eastwood, que yo no lo considero un cineasta demasiado importante, me parece un artesano mayor, pero no un autor en sentido pleno, pero aún él tienen un equipo constante. Sí, y siempre el mismo, digo. Que lo acompaña durante 20, 25 vos fíjate, años. Vos fíjate que Bergman tiene 50 películas en 50 años y tuvo 2 fotógrafos. Gunnar Fischer en la primera mitad de su carrera y Sven Nykvist en la segunda. Los elencos que tuvo fueron brutales. Todos salidos del Teatro Real de Estocolmo, la mayoría. Pero haciendo hincapié siempre en esos 2 o 3 hombres y esas 5 o 6 mujeres impresionantes, en base a las cuales y los cuales él volcaba sus fantasmas, ¿no? Pasa con Scorsese, pasa con Woody Allen. Scorsese 7 películas u 8 con De Niro, ya lleva 5 con DiCaprio. Woody Allen tiene sus actores recurrentes, más allá de sus 2 mujeres. Pero y su equipo técnico, uno ve el diseño, incluso hasta la directora de arte, hasta el casting. La que hace casting, son los mismos. Santo Locuasto, por ejemplo, claro. la parte vestuaria está siempre, sí, ¿no? Seguro. Y él hace una O Thelma Schoonmaker con Scorsese. Claro. Sí, claro, que eso es lo que pasaba cuando alguien que se perfilaba de esa manera era Tarantino. Tarantino tenía también su compaginadora, que era una mujer, que no me acuerdo el nombre ahora, y justo cuando iban a empezar a hacer la última película, Django desencadenado, la mujer se murió. Django sin cadenas se murió la mujer, y todo el mundo se preguntó qué va a pasar con Tarantino, porque ¿será Tarantino el mismo? Sí, ahí está Django sin cadenas funcionando muy bien, ¿no? Pero claro, cuando se forman esos equipos, se tiene ya de por sí, vos entras a la cancha con un gol a tu favor, ¿no? Amílcar, vamos a hacer una pausa. Dale. Y a la vuelta vamos a hablar de esas 10 películas que a vos te parece que son obras maestras, esa casi docena. Yendo más o menos por las partes de su carrera. Sí, claro. Dale, por lo menos mencionarlas. Hay algunas que se destacan. Recomendar. Amigos, después de la pausa continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Amílcar Nochetti. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos aquí, amigos, con Amílcar Nochetti tratando de hacer un panorama de este monstruo que fue Ingmar Bergman. Y bueno, ahí hasta un oyente te llamó y te felicitó, pero empiezan a pedir películas. Empiezan a pedir a gritos y susurros. Dale. A los gritos empiezan a pedirla. Yo lo primero que quiero decir para hablar de Bergman es que yo tengo la mala suerte de tener 55 años. Entonces,
En el apogeo de Bergman, yo era un niño de 10 años, no pude ver sus películas de los años 50 y 60, obviamente no. Cuando tengo 15 años y ya estaba leyendo libros de cine y me estaba invadiendo el nombre de Bergman, yo todavía no era socio de Cinemateca, era menor de edad, había que tener 18 años en ese momento para ser socio, viene cuando yo tengo 15 años, Gritos y Susurros. Pero no puedo entrar a verla porque era no apta 18 de julio, no apta 18 años, y la daban en el 18 de julio, que era el lugar que tenía el portero más recalcitrante que yo puedo recordar. Seguramente el hombre debe estar muerto y yo lo sigo odiando, como Bergman odió a ese periodista, tal cual dicen, al crítico. Que le pegó Bergman, le pegó. Claro, bueno, yo odio a ese portero. Entonces, ¿qué pasa conmigo y con Bergman? Que cuando accedo al primer Bergman, en el cine Atlas, accedo a escenas de la vida conyugal, que hoy sé que es una gran película, pero que cuando la vi con 18 años salí despavorido. En primer lugar, porque tenía 2 horas 45. En segundo lugar, porque era lo que decíamos, una película absolutamente ascética, y yo no estaba acostumbrado a eso. Y en tercer lugar, porque no me entraba en la cabeza de que alguien se podía casar, divorciarse y casarse de nuevo con la misma mujer. Después eso me cayó en cara porque es lo que me pasó a mí. Pero bueno, de ahí paso a La flauta mágica. Eso no es Bergman, ahora sé que tiene cosas, pero era una ópera de Mozart. Con 16 años yo no iba a ver ópera. Y después viene Cara a cara, que es una película más o menos. Y después viene El huevo de la serpiente, que es mejor olvidar. Entonces yo con 20 años no sabía por qué caracoles hablaban tanto en las historias de cine de Bergman. Y cuando tengo 21 años aparece Sonata Otoñal. Y en el momento que aparece Sonata Otoñal y que yo ya era desde hace 1 año y medio socio de Cinemateca, Cinemateca hace algo que yo se lo voy a agradecer de por vida, que es, debido a que viene Sonata Otoñal, hacen un ciclo con todas las películas de Bergman, que las tenían en el archivo y que en ese momento todavía las copias estaban bien, eran visibles, se mantenían bien todavía, excepto dos de la primera hornada, que no existían, y también faltaban 2 intermedias, faltaba Persona y faltaba La hora del lobo. Perdón, Persona y La pasión de Ana. Pero el resto, entonces tuve la oportunidad de ir a ver a Bergman durante 25 días, a una película por día, como le gusta, y le gustaba y le gusta hacer a Cinemateca cuando hace esos ciclos que son educativos, en el orden en que las fue haciendo el cineasta. Eso es invaluable, sobre todo con alguien como él, que fue avanzando en el arte a medida que fue avanzando en la vida y en sus fantasmas. Entonces ahí me di cuenta ante quién estaba. Entonces cuando a los 21 años vuelvo a ver escenas de la vida conyugal, ya en ese momento digo, esto no fue lo que vi hace 6 años atrás. Más allá de que yo recién me había casado y ni pensaba divorciarme y casarme de nuevo. Ahí voy dándome cuenta de que en Bergman hay caminos, de que cada camino tiene su dedicación. Ahí se puede hablar de una primera etapa de Bergman que va desde que empieza en el 45 hasta el 55, los primeros 10 años de él, que serán unas 12, 13 películas, en la cual habla al principio de una manera melodramáticamente romántica a veces de la pareja, pero después, que son las primeras películas del 45 al 48, 49, las primeras 6, 7, 8 películas, y a medida que va pasando por esas etapas en las que la pareja es lo que lo preocupa, y el amor y la dificultad del amor ante la vida, y ahí todavía los villanos son los otros, el villano no lo lleva uno adentro de uno, sino que son los otros, o el mundo exterior, aunque no tenga cara, el mundo, la sociedad, lentamente van empezando a aparecer caminos que lo van a conducir a otros lados. En esa primera etapa, si vos me pedís que yo rescate alguna película, rescato la primera película que fue premiada a nivel internacional y que Bergman lo reconoció hasta el último momento de su vida. Se acordó que Uruguay fue el primer país que lo premió internacionalmente, que fue Juventud Divino Tesoro. En el Festival de Punta del Este. En el Festival de Punta del Este, sí. Claro, que propició una homérica pelea entre Homero Alsina y Carlos Quijano. Esa sería una... Juegos de verano, Juventud Divino Tesoro. Claro, ¿no? Juegos de verano para los que tengan libros editados en España, para nosotros es Juventud Divino Tesoro. Aunque no sé si
Berman sabría de la existencia de Rubén Darío, pero bueno. En esa primera etapa, hasta el 55, hay una segunda película que tuvo mucho éxito, que no me parece una gran película, pero que bueno, que es un ícono por todo lo que tiene que ver con franqueza sexual, que es Un verano con Mónica. Sí, aparte como que y lo que en su momento implica impactó, Harriet Anderson, claro, seguro. Y la obra maestra de esa primera etapa para mí es una película que en Europa fue un sonado fracaso de crítica, que fue y de público, que fue Noche de Circo. Que para mí es la primera obra maestra de Berman. Los y es payasos, ¿no? Son payasos. Claro, que de alguna manera hay toda una... Es un volver a esas primeras cosas que pasaban en las películas iniciales, el tema de pareja y el tema de la traición, pero ya con una hondura existencial que va prefigurando hacia dónde va el hombre. Esa primera etapa termina con un vodevil. Sus etapas generalmente terminaron con películas que son o vodevillescas o un claro interludio. Pero qué vodevil brillante, que es Sonrisa de una noche de verano. Y aparte, que es la primera vez que justamente es la película en la que en Cannes dicen, existe un hombre que se llama Berman. Pero claro, es una película muy fresca, y es espléndida. Pero yo, a la gente que quiera ahondar en el Berman en serio, de la primera etapa les recomiendo Noche de Circo y Juventud Divino Tesoro. Juventud Divino Tesoro todavía tiene el aspecto de ser una película primeriza en cuanto a cómo enfoca el tema de la pareja, pero ya hay connotaciones de pesimismo, del amor que no puede ante la vida, que en Un verano con Mónica es mucho mayor todavía. Y bueno, pero Noche de Circo para mí es la película de la primera época. Después viene la segunda época, que para mí es la etapa brillante de él, que va del 56 al 63. Son esos 8 años, contando el primero y el último, en lo cual indaga de lo que el tema por lo que Berman se hizo más famoso a escala mundial, si Dios existe o no. Y eso es lo que me vinculó a mí fundamentalmente con Berman. Yo no te voy a decir que mi película preferida de Berman pueda estar allí. No tengo una, tengo varias. ¿No? El séptimo sello empieza con el séptimo sello, esa etapa, que es famosa, y sigue con Cuando huye el día, con Las tres almas desnudas, que no está dentro de la búsqueda de Dios, pero que está en esa etapa. Y bueno, y después está La fuente de la doncella, con ese final tan problemático que tuvo en su momento, que si es un milagro, que si no lo es, que si es una broma. Pero le dieron el Oscar por La doncella y por el siguiente. Y por Detrás de un vidrio oscuro, como en un espejo, según los españoles. Sí, 2 años consecutivos. Él y Fellini tuvieron esa oportunidad. Y después, claro, ese periodo termina con la trilogía de Dios, Detrás de un vidrio oscuro, Luz de invierno, El silencio, en la cual en la primera Dios es un ser maléfico que me da miedo. Existe, pero me da miedo, es terrible, es una araña gigantesca que me viene a atrapar. En Luz de invierno, en España y en los libros de España, Los comulgantes, es el pastor protestante que se da cuenta que ha perdido la fe. Dios debe existir, sí, pero no lo encuentro. ¿Dónde está? Lo perdí. Y en El silencio, que directamente no existe Dios. No se habla en ningún momento, se menciona la palabra Dios en esa película, pero es claramente todo y está apuntado a señalar la ausencia de algo que esté por sobre nosotros. Sí, una trascendencia, ¿no? Desde la no comunicación por el idioma inexistente que inventa, hasta... Una película muy claustrofóbica tremenda. Y donde se inventa un idioma, digamos. Totalmente. O sea, le hablan y no entiende absolutamente nada, pues es un idioma inventado. Es uno de los pocos cineastas que ha inventado un idioma para una película. El otro es Chaplin para los discursos de Hitler en El Gran Dictador. Esa segunda etapa tiene lo que para mí debe ser una de mis 3 películas favoritas de Berman, que es Cuando huye el día. Si bien la película que a mí me tocó, y por eso a mí me toca mucho este específico periodo de Berman, yo fui una persona que fue educada desde la escuela y en el liceo, en escuela y liceo de curas, y salí ateo. Y a los 18 años yo no lo tenía claro. Hoy es un tema que ya no me preocupa, pero a los 18 años para mí era tremendamente traumático. Y yo encontré en esas películas que este hombre
podía ser un padre para mí, pero en realidad en ese aspecto era un hermano mayor, porque tenía exactamente las mismas preocupaciones. Hay un monólogo en El Séptimo Sello que Max von Sydow hace en el confesionario, y en el confesionario no hay un cura, sino la que está es la muerte. La muerte. Ese monólogo que está en YouTube, que le escucha, después vaya a la máquina y lo vea. Ese monólogo decía, Max von Sydow, todo lo que a mí me preocupaba a los 18 años y lo que le debe preocupar a cualquier persona que tenga esa edad y que realmente sienta la ausencia de Dios o la probable ausencia de Dios como algo francamente complicado. Entonces, por eso me pega mucho esta etapa. Sin embargo, con el paso de los años, de esta etapa la película que a mí más me conmueve y me parece una especie de gloria bermaniana es Cuando huye el día, para los libros en España, Las fresas salvajes, Smulströmstollet. Esa película es inaudito que la haya hecho alguien de 39 años de edad. Es toda una reflexión sobre el paso del tiempo, sobre la experiencia vivida, sobre la nostalgia del ayer proyectado hacia el mañana, que uno le cuesta suponer que alguien con 40 años pudiera tener esa cabeza, ¿no? Eso lo dice Ronald Messer después en un audio que vamos a escuchar, que lo raro es que en el mismo año hacía El Séptimo Sello y al año siguiente Fresas Salvajes, meses, o sea, en el mismo año, y dos películas totalmente distintas. Amílcar, dejamos por acá, digamos, falta, termina en el 60, digamos, 63 termina la segunda etapa. Después de la pausa, ya vamos a gritos y susurros. Vamos a ver a la tercera etapa. Pero antes, después de la pausa, vamos a escuchar a Homero Alsina Tevenet diciendo lo que tiene que decir sobre Bergman. Después de la pausa, seguimos aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. En el 2005 se intentó aquí desde Uruguay hacer una invitación a este hombre, a Ingmar Bergman. Entonces hablaron una serie de personalidades frente a la cámara diciéndole lo que pensaban de Ingmar Bergman y invitándolo a que viniera aquí a Uruguay. Vamos a escuchar el audio, lo que dijo el crítico Homero Alsina Tevenet. Bueno, mi nombre es Alsina Tevenet, Homero, nací en el 22, tengo 82 años. Yo estaba escribiendo en Marcha en el año 52, cuando apareció el segundo festival de Punta del Este. Puntualizo que era el segundo festival porque el primero fue un pequeño escándalo financiero, con lo cual el Estado no apoyó al segundo festival. Y el segundo festival fue de iniciativa privada, lo hizo el Canterville Country Club, con una suerte de colección del material disponible y pedido a embajadas. Aclaro esto porque no había, por tanto, un jurado oficial, no había un reconocimiento de ese festival en el área internacional. Y en ese festival se dieron algunas cosas importantes, que es la razón por la cual, cuando nos llamó el Canterville Country Club, accedimos a formar un jurado especial de la crítica. Ese jurado de la crítica tenía 11 miembros. Conmigo estaban Hugo Alfaro y Emilio Rodríguez Monegal, que colaboraban conmigo en Marcha, y había otros críticos y había directivos del Cine Club y del Cine Universitario. Ese total de 11 miembros presenció material del festival, que era realmente muy importante, porque en ese festival apareció por primera vez el cine japonés, Rashomon, apareció Humberto D, de Hotel de Sica, apareció Señorita Julia de Cielo, y apareció Juventud de Dios Tesoro. Y varios de nosotros quedamos deslumbrados con Juventud, que era una suerte de enfoque poético distinto a lo que conocíamos hasta ese momento. Hago notar que en ese momento podíamos conocer mucho cine americano, pero prácticamente nada de cine sueco. Y después de eso, Contraversiones circulantes, Juventud no tuvo ningún premio en ese festival, porque el jurado de la crítica ha tenido premiado simplemente una o dos películas, creo, y nada más. Salió premiada Humberto D, me acuerdo. Pero después de eso, en los meses siguientes, se dieron varias películas de Bergman atrasadas.
porque quien las traía era una firma nueva, la International Films, que había comprado mucho material en Europa. Un señor polaco llamado Jacobo Ehrenberg. Y allí aparecieron un puerto de Bergman, apareció La Sed, Una elección de amor, Un verano con Mónica, y más tarde apareció Noche de Circo. Bueno, la acumulación de películas de Bergman coincidió con que también en el año 52, poco después del festival, yo había intentado, junto con Cine Universitario de Uruguay, una revista que se llamó Film, que tenía una presunta aparición mensual, en la cual procuré juntar las cabezas de varios críticos uruguayos. Y uno de los planes de Film era en cada edición sacar una nota larga más o menos completa sobre un director. Y un año después de inaugurar la revista ya me pareció que era oportuno hacer la nota de Bergman, porque habíamos visto bastante de Bergman. Poco después, antes de trabajar en El País, Rodrigo Monegas pasó de marcha también al País en el año 60, trabajamos juntos muchas veces, y en el año 63, 64, resolvimos que ya habíamos escrito bastante sobre Bergman, y con ayuda de un voluntario que quiso poner dinero en eso, sacamos un libro con una recopilación de las notas de Rodrigo Monegal y las mías. Y ese es el libro, creo que es el segundo libro que salió sobre Bergman por aquí. Y esto fue en el 64. Vemos todo lo que usted ha escrito y explicado y dando vueltas sobre la obra de Bergman. Una pregunta así inocente, ¿le gusta Bergman? Muy bueno. Bueno. Fascina Bergman. Muy bien, le preguntan a Homero Alsina Tevenet si le gusta Bergman y él larga una carcajada. Un hombre que nunca se reía ante cámara y en público larga una carcajada porque lo toma desprevenido esa pregunta. Homero Alsina Tevenet plantea que en el año 64 aquí en Uruguay que se publica un libro sobre Bergman que aparentemente sería el segundo libro sobre Bergman en el mundo. Sí. En el año 51, como lo explicó bien, se le da un premio a la película de Bergman Juventud Divino Tesoro. Juventud Divino Tesoro, y entonces sería quizás el primer, vos decís que es el primer premio. Tengo entendido que es el primer premio internacional, el primer reconocimiento internacional. Sí, Homero era una suerte de hijo predilecto de Buster Keaton, no se reía nunca. Ah, claro, sí, y tenía un extraordinario sentido del humor, pero la risa no le era fácil. Claro. Bueno, Amílcar, hablamos de las dos etapas que terminaban en el 63. Claro, hay una tercera etapa que empieza de una manera muy hermética con una tetralogía que para mí es absolutamente hermética. Ahí es que Bergman se granjea la fama de director difícil, que es Persona, La Hora del Lobo, Vergüenza y La Pasión de Ana. Son las 4 películas más herméticas de él, sobre todo las 2 primeras, Persona y La Hora del Lobo. Pero también son, increíblemente, las películas en las que el mundo exterior se nota que está. Se nota que Bergman no está ajeno a Vietnam, al racismo y a todas las cosas que andaban revoloteando en los años 60. Es una etapa en la que empieza a gestarse una visión profunda de acercamiento a la mujer y que continúa y que puede decirse que va durante todos los años 70, con algunos tumbos en los años 70, importantes tumbos, El Toque, El Huevo de la Serpiente, películas francamente malas, Cara a Cara, una película demasiado freudiana para mi gusto, de la vida de las marionetas, que tendría que verla de nuevo, pero que en su momento tampoco me gustó demasiado. Pero bueno, por ahí también está el momento, esos años en los que él se tiene que ir por un tema de fisco y se tiene que radicar en Alemania, y entonces por ahí también a veces el exilio a los artistas les pega mal. Mirá Citarrosa. Entonces, pero es esa etapa en la que entra a ver con más profundidad a la mujer y a todo lo que ello implica, y que entra a hacer esas disecciones vitales de pareja y existenciales, de parejas que no siempre son parejas, porque a veces la pareja puede ser la madre de una hija, como Sonata Otoñal. Y por ahí es que está Escenas de la vida conyugal, que tú te referías a ella, y por supuesto Gritos y susurros,
que para mí es otra de las más memorables aportaciones de Bergman al cine. Una película extremadamente dura, extremadamente barroca, que justamente hubo quienes dijeron que era excesivo el barroquismo, y a mí me parece que el barroquismo es justamente lo que esa historia necesitaba. Esas paredes recargadas de relojes que marcan el tiempo, ese color rojo que remite permanentemente a la sangre de cierta inocencia pervertida que viene de los recuerdos y el tiempo las pervierte, la sangre de la enferma mortal, la sangre de la mujer que detesta su sexo y se lo corta. Una historia terrible y que sin embargo termina con una escena onírica en la que las 4 mujeres, las hermanas y la sirvienta, pasean por ese parque idílico de la mansión en la que está filmada la película, en la única escena en exteriores, y una escena clarísima, que prueba que al revés que un bermaniano hollywoodense que se llama, que es inglés, pero que ha hecho películas en Hollywood, que es Sam Mendes, que hizo la película hollywoodense más bermaniana que yo recuerde, que se llama Solo un sueño, con Leonardo DiCaprio fantástico y Kate Winslet memorable. Sin embargo, ese señor que por ese instante en esa película supo ser un gran discípulo de Bergman, hizo algo que Bergman nunca hizo. Sam Mendes en Solo un sueño es absolutamente impío. Bergman jamás fue impío. Si hay algo que yo rescato es que en las películas más duras de Bergman, y Gritos y susurros es una de ellas, Bergman nunca es impío. Bergman siempre termina con un hálito de esperanza. ¿Qué quiere decir impío, digamos? No tener piedad por sus personajes. Sí, sí. En Solo un sueño yo le recuerdo al cinéfilo que Kate Winslet se suicida practicándose un aborto que sabe que la va a llevar a la muerte. Sí. Y Leonardo DiCaprio termina en una fantasmal última escena dándole de comer a las palomas en la plaza mientras mira cómo los nenes juegan en el columpio. Bergman nunca hizo eso. En Gritos y susurros, acabo de decir, termina con una escena en la que se rescata por lo menos lo vivido. Acá dice que es de las más, una película de madurez, de la más celebrada, sí, junto a Sonata de Otoño y junto a Fanny Alexander. Sí, y en Sonata Otoñal, que también tiene momentos tremendamente duros, las confesiones de madre a hija y de hija a madre, en esa hora del lobo de la noche, de las 5 de la mañana, en la que caen las defensas, como decía Bergman, y entonces surge el fantasma verdadero y se dice lo que normalmente no se diría en ningún otro momento del día, que según Homero Mansi es la hora que mueren los que saben morir también. Perdón, según Horacio Ferrer, no según Homero Mansi. En Sonata Otoñal también pudo haber sido impío y no lo es. La última carta de Lee Bullman diciéndole a la madre, bueno, lo pasado ya está pasado. Me gustaría que nos volviéramos a ver y que viéramos de reconstruir esto. Eso lleva a que claramente, ya con 70 y pico de años, Bergman entra en esa cuarta y última etapa, que son muy pocos títulos, pero que en esa etapa está lo que para mí es la suma bergmaniana. Lo que es Ran de Kurosawa es para Bergman Fanny Alexander. En esa película está todo Bergman. Yo no sé si puede ser una trampa. Pero Fanny Alexander es una manera muy buena de empezar con Bergman, pero yo no sé si de repente... No sé. Que yo dudo, ¿sabes por qué? Tengo mis dudas, sí. Una vez hablando con Luis Elbert, él me decía lo siguiente, que yo en ese momento capaz no que sabía. Es la última que hay que ver. Decía esto, porque, no sé, yo le comenté que a mí me parecía muy larga, 3 horas y cuarto, no sé qué. Entonces, son 5 horas y media. Pero me dijo, pero lo que pasa es que Bergman la pensó como miniserie. Sí, son 5 horas y media. Eran 5 horas de miniserie. Sí, totalmente. Y después la rebajaron y trataron de hacer una película en un formato que no es de cine. 3 horas y media estamos hablando ya de otra cosa. Sí. Entonces, la versión completa de 5 horas y media, que hasta hace un tiempo se podía encontrar en YouTube con subtítulos en inglés, no sé ahora, es realmente impresionante. Es una de esas cosas que se dan una vez en la vida. Y hay personajes que en la película desaparecen, como el tercer tío, no el tío que se acuesta con todas las sirvientas, ni tampoco el padre del Botija, sino el tercer hermano, que tiene una participación bastante importante en la primera media hora de película y que después desaparece por completo. Ese personaje tiene otra dimensión también. Y hay otra hilación en la casa del pastor para que las cosas sucedan como suceden también.
pero aún con sus 3 horas y media a mí me parece una película formidable. Sarabanda también es ese final en el que... Vos fijate lo que lograba Berman con sus actores, ¿no? Que Lee Bullman y Erland Josephson hagan un desnudo completo a esa altura de su vida y sus carreras, solamente Berman lo lograba, ¿no? Saraband es la misma historia de escenas de la vida conyugal, pero 30 años después, ¿no? Una es del 73, otra es del 2003, ¿no? Y justamente los años que pasaron entre las películas son los años que pasaron a esos personajes. A esas personas y a los actores, ¿no? Y a los actores, o sea, los actores envejecieron, entonces... Y tú fíjate, ¿no? Que cuando eran jóvenes no lograron ese desnudo, y cuando sobre todo Erland Josephson lo hace, la dignidad que tiene. Hay otras películas bermanianas que no son de Berman y que son recomendables a la gente. Una que se llama, que la hizo Lee Bullman y que parece, pero con libreto de Berman, y que es claramente una obra de Berman, que es Infidelidades. Me hablaron maravillas de esa película. Y la magnífica película de Ville Ogos, que viene a ser la historia de los padres de Berman con las mejores intenciones, que es una belleza. Que también es guión de libreto de Berman sobre su propia novela autobiográfica, ¿no? Tampoco la vi. Amílcar Nochetti, gracias Fue por un placer panorámica. El hombre vino acá sin ningún papel, todo de memoria acá. La verdad que un disfrute, aparte está bueno cuando alguien se entusiasma, ¿no? Está hablando del entusiasmo y eso es fundamental. Y Berman a mí me entusiasma, sí. Eso es importante. Bueno, si alguien quedó con ganas de ver, hay un detalle que ya lo dijo Amílcar, que hay muchas películas de Berman en YouTube, son legales, se pueden ver y vienen con el subtítulo, así que... Hay algunas en inglés, pero el que domine el inglés, yo le recomiendo que vaya a IMDb, imdb.com, y ahí ponga Ingmar Bergman y le van a salir la lista de películas tituladas en inglés. Y por ese lado se Pero esta, por ejemplo, Escena de la vida conyugal, está con subtítulos en español. La vi y hay varias que están... Y hay otras que están dobladas al español incluso, que no es lo mejor. Están dobladas al español. No es lo mejor, pero bueno. Bueno, gracias por estar aquí. Amigos, mañana vamos a continuar La Máquina de Pensar. Va a venir la columna de Roberto Aprato, íntima, la columna de poesía, quien va a hablar de Ezra Pound. Y después vamos a estar hablando de Berman en el Uruguay, este documental de 2005 que fuera producido por Karin Ridon, Rodolfo Porley y Ferruccio Musitelli. Hasta mañana, amigos, que lo pasen muy, pero que muy bien.